Cordial saludo a quienes empiezan a conectar a las redes sociales del diario La Nación de Neiva. Gracias por estar con nosotros. Me acompaña a esta hora el doctor Jorge Enrique Bedoya, es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, saludos. Antonio, un saludo muy especial para usted y para toda su gran audiencia. Doctor Bedoya, ¿qué radiografía tiene hoy del país tras más de medio mes de protestas? Mire, un país que en 15 días ha tenido más de 1.200 bloqueos en las carreteras es un país que no tiene futuro. Eso es una total sinvergüencería lo que está ocurriendo en las vías de nuestro país. Porque por la vía de los bloqueos están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de todos los colombianos. Porque eso no es concentrado solamente en el Valle del Cauca. Eso está ocurriendo en la vía de Villavicencio a Bogotá. Ustedes allá en el departamento del Huila también lo han tenido, el departamento del Tolima, el eje cafetero. Y al menos en el sector agropecuario, es prácticamente todo el sector agropecuario el que ha tenido problemas. Entonces, los bloqueos vulneran el derecho a la alimentación, viola el derecho a la salud porque no están dejando pasar el oxígeno para los pacientes que se están muriendo de COVID en los hospitales, vulnera el derecho al trabajo. Y también sabe qué está ocurriendo, Jesús. Están vandalizando los camiones cargados de comida. Están vandalizando las instalaciones donde se encuentran los animales vivos. Y eso no tiene ninguna razón. Protestas sociales, las que permite la Constitución de nuestro país, de manera pacífica. Pero la violación de derecho por la vía de los paros, francamente, está generando una situación insostenible para el sector agropecuario y para los ciudadanos de nuestro país. Doctor Bedoya, sector por sector, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué pérdidas, qué situaciones reportan? Pues mire, le voy a dar algunos ejemplos porque si no se nos iría toda la entrevista hablando de cada uno de los sectores. En el caso de la leche, ya son casi 30 millones de litros de leche que no le han llegado a los niños de Colombia, que se han quedado derramados en las fincas de los ganaderos pequeños, la gran mayoría, porque los carros que van a recoger la leche no pueden pasar. Dos, el 30% de la producción avícola del país, que está en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca, está en riesgo de desaparecer. El 30% de las gallinas que necesita Colombia para producir huevos están también al borde de un colapso. Más de 3.700.000 cerdos que hay en Colombia están pasando hambre porque la comida no les llega. En el caso de la tilapia, allá en el departamento del Huila, 90 millones de dólares en exportaciones. Si no estoy mal, son más de 2.000 y pico, 3.200 toneladas de pescado que semanalmente se producen en ese departamento y otros del país y que no están siendo sacadas porque simplemente las carreteras están bloqueadas. En síntesis, ya tenemos pérdidas superiores a 465 millones de dólares y no se han podido movilizar más de 700.000 toneladas de comida por los corredores viales del país, como consecuencia de los bloqueos y de esa violación de derechos humanos que están haciendo los que los han organizado y quienes están participando de ellos. Dice usted, doctor Bedoya, que está en riesgo la seguridad alimentaria del país. Claro, lo digo y lo repito, porque si usted mira las cifras, lo que está ocurriendo es que no solamente la comida no está llegando con la regularidad que debía llegar a todos los sitios del país, sino que adicionalmente la comida se está dañando, mucha de ella, en particular los perecederos, en los camiones, en las cosechas como en el departamento del Meta, donde no se está recogiendo el plátano, porque no hay camiones, porque están bloqueadas las carreteras, o las dificultades que empiezan a tener nuestros productores de café, porque tampoco están pudiendo beneficiarse de ese buen precio y ese buen dólar a nivel internacional, porque tampoco se puede movilizar todo el café como es normal. Entonces, aquí lo que se está generando es un atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos y quienes están en los bloqueos están jugando con la comida. Y con la comida no se juega, Jesús Antonio. Y esos corredores humanitarios que se han abierto en medio de los bloqueos, ¿usted qué piensa de ellos? Lo primero es que no, los nombres de corredores humanitarios solamente se utilizan cuando hay países en guerra. Lo segundo es que los corredores no funcionan. Porque ¿qué está ocurriendo en muchos de ellos?
Lo que está pasando es que quienes están en el corredor son de manera caprichosa, dicen qué pasa y qué no pasa. Fíjese algo que está ocurriendo en el Valle del Cauca. Por los dichosos corredores no dejan transitar los camiones vacíos de leche que tienen que ir a recoger la leche de los ganaderos. Dicen los productores que solo están dejando pasar camiones pequeños, cuando usted tiene que mover 20, 30 tractomulas o doble troques para poder llevar los insumos para producir los alimentos o sacar los alimentos de las fincas. Aquí lo que tiene que ocurrir es que se levanten los bloqueos. Aquí lo que tiene que ocurrir es que la Fiscalía General judicialice a quienes están en los bloqueos y ojalá ellos tengan un poquito de conciencia, porque además le quiero decir otra cosa, en las zonas donde hay bloqueos, lo único que afectan no solamente es la alimentación y la salud, sino también el trabajo de los municipios donde están haciendo los bloqueos. ¿O usted qué cree que va a pasar, al menos en el caso de los alimentos, con las empresas que producen alimentos o con los productores que se van a quedar sin trabajo sus trabajadores porque no tienen que vender? Entonces, aquí lo que falta también, Jesús, hay una gran ausencia de falta de conciencia por parte de los organizadores de todo este tema, porque dicen defender el empleo, pero lo que están haciendo es atacar la generación de empleo. Al comienzo de este diálogo, doctor Bedoya, usted utilizó la palabra sinvergüencería para referirse a los bloqueos, a lo que se está produciendo en estos momentos. ¿No teme que esta palabra caiga mal entre los líderes de las protestas? Es que yo me estoy refiriendo a los bloqueos, que es distinto a la protesta social. Porque la protesta, si es pacífica, es bienvenida. Pero los bloqueos, la misma Constitución es clarísima en decir, cuando usted obstaculiza y vulnera el derecho a la movilidad, a la alimentación y todo lo que hemos conversado, ahí se está cometiendo es un delito. Lo dijo el mismo alto comisionado para la paz, el fiscal general de la Nación está tomando medidas. Entonces, que si les molesta que si les digamos sinvergüenzas, pues me da pena. Es que es una sinvergüencería total, porque le están violando los derechos a los colombianos. Eso no hay manera de pintarlo de otra forma. Sí, doctor Bedoya, sobre la génesis de esta crisis que está viviendo hoy el país, ¿pensó por algún momento que la reforma tributaria iba a desembocar en todo esto? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay manifestaciones de todo tipo. Porque si fuera por la reforma tributaria ya la retiró el gobierno. Entonces uno diría, bueno, si era la reforma tributaria, los del Comando Unitario del Paro, ¿qué hacen en las manifestaciones? Claro, ellos tienen un pliego larguísimo. Recuerde usted, el año pasado o el antepasado ya, tenían más de 100 peticiones en ese pliego. Entonces, evidentemente hay una situación muy complicada en Colombia, porque la pandemia ha afectado la generación de empleo y en particular para los jóvenes y las mujeres. Y ese es un problema real, que claro, merece cualquier manifestación de descontento y de buscar soluciones de manera pacífica, no bloqueando las carreteras. Y por eso creo que es un problema, no solamente para toda la sociedad, sino en particular para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales y los locales, porque aquí ni los gobernadores ni los alcaldes pueden pasar de agache, porque también hay asuntos que se pueden realizar en las ciudades como Neiva o en el departamento del Huila, donde cada uno de los gobernantes tiene herramientas para contribuir a luchar contra el desempleo y contra las situaciones. Hay sitios donde los productores me dicen, el bloqueo sabe por qué era, por una vía terciaria que no habían construido. Fíjese lo que pasó en Bogotá con los volqueteros. Y así usted va por todo el país y va viendo condiciones diferentes para las manifestaciones que son insatisfacciones en un país que, como todo o la gran mayoría de países en vías de desarrollo, ha sufrido enormemente por consecuencia de la pandemia, y esto lo que ha generado es una destrucción de empleo impresionante. Y eso nos debe unir como colombianos. Pero los bloqueos atentan contra más destrucción de empleo y también preocupa mucho lo que vaya a pasar en materia de COVID con esa gran cantidad de aglomeraciones que hay por todo el país. Respecto a la reforma tributaria, doctor Bedoya, que fue el origen de estas protestas, de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿usted ve conveniente que el gobierno nacional pretenda insistir en ella? Es decir, porque podría pasar que esto se acabe, pero que cuando vuelva el tema de la reforma tributaria se vuelvan a exacerbar los ánimos. Lo que pasa es que también depende del nivel de entendimiento de la gente de la reforma. La reforma es necesaria,
Porque la gente que está manifestando dice, necesitamos la matrícula gratuita para la universidad, necesitamos los programas de la renta básica o el subsidio a la nómina o lo que usted crea. ¿Usted de dónde cree que va a salir esa plata si no hay reforma tributaria? Entonces, aquí también hay una gran responsabilidad de ustedes, los medios de comunicación, de nosotros, los dirigentes gremiales, del mismo gobierno, del Congreso de la República, de las centrales obreras, de informarle bien a la comunidad cuando esté el texto de esa reforma, qué es lo que se va a sacar. Porque por lo menos la propuesta que hemos hecho desde el sector privado, ¿a qué le apunta? El que tiene más, que ponga más plata. Y por eso está el impuesto al patrimonio, por eso está el tema de la renta corporativa, por eso hay muchas figuras que están allí con el ánimo de que se pueda resolver el problema fiscal que tiene Colombia y también contribuir al sostenimiento, así sea temporal, de programas sociales. Entonces creo que en esto hay que hacer un esfuerzo, Jesús Antonio, de pedagogía bastante serio para que la gente no vaya a estar desinformada. Fíjese que algunas centrales obreras dicen que es que también están solicitando en el pliego el que no vaya a haber o que se desmonte la reforma laboral. Reforma laboral no hay. No hay reforma laboral. Tenía que haber una ley en el Congreso de la República y yo no conozco ninguna iniciativa del gobierno apuntándole a una reforma laboral. De hecho, yo le digo una cosa, desde el sector agropecuario, claro que se necesita una reforma laboral. ¿Para qué? Para que el campo tenga el régimen laboral propio, porque contratar en el campo no es lo mismo que contratar en las ciudades. Pero todavía hay dirigentes sindicales que siguen diciendo que sea reforma. Entonces uno les pregunta, ¿y qué le dicen a uno? Ah, no, el decreto del piso mínimo, creo que hacen referencia a él o a otro. Entonces aquí hay un tema de simetría de la información para que la gente que tenga sus insatisfacciones y quiera salir a protestar o a manifestarse, pues ojalá sea siempre con información veraz, pero definitivamente hay un problema, como lo dije al principio, y es un problema que tenemos que atacar todos como sociedad. Pero es claro, doctor Bedoya, que la reforma tributaria tiene que darse tarde o temprano. En mi concepto sí, porque es que el déficit fiscal es clarísimo, el país puede perder el grado de inversión y para la gente que nos oye y dice, bueno, ¿y esa vaina qué es? Que simplemente es lo que hacen las calificadoras para que el endeudamiento que Colombia tiene que salir a buscar en los mercados internacionales pues no sea tan costoso. Porque si además eso se pierde, la tasa de cambio va a subir y eso nos afecta a todos, salvo a los exportadores. Entonces, pero lo principal es el tema de tener plata para invertir en las cosas que necesita la sociedad. Y definitivamente eso vale plata. Puede que no los 28 billones de pesos que pretendía el exministro Carrasquilla. Seguramente llegará a una cifra de 13 billones. Y el presidente también ha dicho cosas. Dijo, mire, no vamos a tocar a la clase media, personas naturales. Las condiciones para el IVA se van a mantener inalteradas. No vamos a incrementar el IVA a bienes y servicios. Esos son mensajes que deberían darle tranquilidad a quienes son escépticos del tema de la reforma. Claro, habrá que ver el papel y cómo llega al Congreso de la República, pero definitivamente sí creo que es necesaria. El secreto está en cómo la haga y cuánta plata recoja. ¿Qué salidas, doctor Bedoya, a esta crisis que está viviendo hoy el país? Depende de lo que usted defina como crisis, porque si es un tema de lo que está ocurriendo en las carreteras y en las manifestaciones, para el tema de los bloqueos, evidentemente que haya un grado de conciencia por quienes están bloqueando, porque se están tirando el país, se lo están tirando. Segundo, el diálogo con la gente que está en las calles, con los jóvenes, con las mujeres, con cualquiera que se siente insatisfecho, pero no es un diálogo solamente, Jesús, del gobierno nacional, también tienen que estar los alcaldes y los gobernadores. Tercero, evidentemente la aplicación de la justicia y el restablecimiento del orden público, porque es que la Constitución es para todos, no es para unos cuantos. Entonces, todo aquel que cometa un delito, pues tiene que estar la Fiscalía a judicializar. Y las Fuerzas Armadas, pues si hay vulneración de derechos y se agota la vía del diálogo, pues también tienen que operar dentro del respeto a los derechos humanos según corresponde. Entonces, yo creo que la caja de herramientas existe, pero eso también requiere voluntad de las partes. Y por eso sí es muy sorprendente que la gente del Comité Unitario, de Comando Unitario del Paro, después de las manifestaciones del día de hoy y la tarde de ayer del Gobierno Nacional, todavía no den una respuesta. El país se está acabando en materia de empleo. Lo que está pasando en las vías, seguramente en el Huila no es tan grave como en otros departamentos, pero yo le digo, esto está siendo muy grave. Y el poquito empleo que tiene el país, que se deriva de sectores que hoy los están bloqueando en las carreteras, es empleo que se puede perder y después recupere eso. ¿Qué le va a decir usted a los trabajadores, a un conductor de un camión que sí quiere trabajar?
o a una persona que trabaja en un establecimiento de la piscicultura o de la acuicultura que tienen ustedes en el departamento, o una granja avícola, o un cultivo de tomate. No, ojo, están jugando con el empleo de la gente y con la comida de los colombianos. ¿Qué tanto cree que va a demorar el país o el agro colombiano en reponerse de esto que se está viviendo con los bloqueos de todas estas pérdidas, doctor Bedoya? Pues miren, hablaba hace algunos minutos con algún productor de huevo. Para el sector avícola, como para el sector porcícola, volver al nivel que tenían antes del paro les puede tomar un año y medio. ¿Año y medio? Año y medio. Y eso es pérdida de Gravísimo. empleo. Gravísimo, gravísimo. Pregúntele usted a los acuicultores en el departamento del Huila, si ya no pueden exportar a los Estados Unidos y pierden el cliente, ¿cuánto les va a tomar? Y los peces que no tienen comida y se les mueren, ¿cómo van a poder restablecerlo? Entonces, yo creo que hay personas que a veces se imaginan que aquí lo que está pasando es que no hay comida y los supermercados o las plazas de mercado no tienen tanto producto, pero eso vuelve a llegar. Pero hay un efecto hacia atrás que es terrible. Mira, hay productores de aguacate papelillo, que el aguacate se está dañando. 7 meses esperando la cosecha y no lo han podido recoger. Esa expectativa de vender el producto para pagar sus obligaciones crediticias, para pagarle a sus trabajadores o simplemente para comprar los insumos para la cosecha que viene, ¿de dónde va a sacar la plata? O por culpa de los bloqueos, hay zonas donde todavía no está llegando ni los fertilizantes ni las semillas para sembrar los cultivos de ciclo corto del semestre siguiente. Y mire lo que está pasando en las ciudades. Hoy en Bogotá, la empresa de acueducto alcantarillado de Bogotá ya está manifestando y levantando la mano con preocupación porque no están llegando algunas de las herramientas que necesitan para garantizar o para medir la potabilidad del agua. No. ¿Y por culpa de qué? De los bloqueos en las carreteras. ¿Qué le dice usted finalmente, doctor Bedoya, con el corazón en la mano a los líderes de los bloqueos viales y a quienes en redes sociales insisten en defender esos bloqueos viales? Lo primero, que tengan algo de sensatez. Porque primero o segundo, están violando la Constitución. Tercero, que le están haciendo daño a las mismas comunidades a cuales dicen defender. Porque en los sitios donde hay bloqueo, en ese departamento o en ese municipio, seguramente al menos en el caso de la producción de alimentos, se está afectando la producción de comida para ellos y de comida para todos los colombianos. Tercero, que el diálogo siempre será la solución y que no esperen que entonces la opinión pública y el país no rechace los bloqueos, porque es que los bloqueos le están violando los derechos a los demás colombianos. Y los que los defienden, pues sus razones tendrán. Yo creo que no hay ninguna justificación para defender un bloqueo. Para defender la protesta pacífica, claro, y le digo, yo la defiendo a ultranza, porque además la protege nuestra Constitución y qué rico poder manifestarse cuando uno está en desacuerdo, pero sin violarle los derechos de los demás. Es como si yo le dijera que entonces un bloqueo lo que termina generando es que su emisora o su periódico no los dejan entrar a trabajar y usted no puede ejercer la libertad de prensa. ¿Usted va a salir a defender un bloqueo? Yo no creo. O que les toca votar a toda la gente que trabaja en el periódico porque simplemente se acabó el negocio, porque no pueden distribuirlo o porque no pueden imprimirlo o porque digitalmente nadie les pauta. ¿Usted está de acuerdo con un bloqueo? Yo no creo. Acá tiene que haber un balance de derechos y los derechos de la generalidad de los colombianos siempre estarán por encima de pequeños grupos, así tengan todas las razones en manifestarse, pero la manifestación debe ser pacífica, no una manifestación violenta como son los bloqueos. Pues doctor Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Mil gracias, muy amable. Saludos desde el Huila, doctor Bedoya. Gracias, que Dios los bendiga.